Hola, les dejo este video para hablar un poco de la escritura ya del reporte de investigación del estado de la cuestión. Es decir, vamos a redactar ya el documento donde vamos a dar cuenta de lo que encontramos, de lo que analizamos, de lo que pudimos concluir acerca de la investigación del estado de la cuestión. Ya dejamos atrás la base de datos, esa base de datos nos servirá para elaborar este documento. Ahí tenemos toda la información que pudiéramos requerir. Aquí el esfuerzo es organizar, presentar, analizar, ¿no? Voy a hablar un poco en general de la escritura académica, muy brevemente, para después revisar la estructura del documento. Entonces, bueno, recordemos que estamos en una redacción académica, no es una redacción periodística o literaria. Aquí tenemos que ser muy precisos, muy directos, muy concretos, una claridad absoluta y sobre todo utilizar citas y utilizar fuentes que apoyen nuestros argumentos, ¿no? Ahí traten de pues mantener este tono de la redacción, esta dinámica de la redacción. Pensemos que vamos a elaborar un texto. Este texto, pues, es un reporte de investigación. El estado de la cuestión, pues, es una investigación en sí misma que tiene que ver con esa parte de búsqueda, de clasificación, de detección de los textos, luego una parte de análisis de lo encontrado y luego esta parte de redactar el documento. Al final del camino, el lector lo que lee es este documento, que es el resultado de toda la investigación y que expresa pues todo lo que se hizo. Entonces hay que planificar, escribir y luego corregir. Esta parte de la corrección pues no solo es a través de las revisiones que ustedes vayan haciendo, sino también a partir de los comentarios que yo les pueda ir haciendo sobre sus textos. Ya esta consulta de fuentes de información ya se hizo, era muy importante que tuvieran esa base de datos porque pues son los insumos y el material con el que van a trabajar, lo que van a reportar y clasificado de manera ordenada, organizada como lo hicieron en sus tablas o en sus hojas Excel. Entonces, bueno, ya para sentarse a redactar el reporte de investigación, lo mejor es planificarlo antes. Entre más planeado lo tengan es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si solo nos sentamos a redactar, pues bueno, perderemos en algún momento dado la coherencia, la secuencia, si no tenemos bien clara la estructura del documento, lo que vamos a argumentar, los apartados que ese documento va a tener, las ideas que queremos manejar. Entonces es muy recomendable que pues como más se acomoden, ya sea haciendo gráficos tipo mapa conceptual, haciendo índices o diagramando de alguna manera que les pueda resultar útil. Vamos a elaborar un primer borrador y digo primero porque a lo largo de la elaboración de documentos como estos se van haciendo varios borradores o un mismo borrador se va corrigiendo, mejorando, interviniendo múltiples veces, ¿no? Entonces, estamos hablando de que vamos a generar un primer borrador. Esquema decimal, acuérdense que utilizamos mucho esta clasificación decimal como para organizar los apartados más generales, subtemas que están contenidos en temas más generales y entonces vamos organizando las ideas de esta manera. Un tema general al cual se subordinan una idea secundaria, otra idea secundaria que discute más puntualmente algún aspecto de ese tema general y así vamos organizando. Recuerden utilizar APA. Si no están muy familiarizadas con formas de citación tipo versión 7 o referenciación en tono versión 7, descarguen el documento y ténganlo ahí como una fuente de consulta para cuando haya dudas. Lo primero para redactar el estado de la cuestión, ahora que ya se van a sentar a redactar,
es situarse. No estamos haciendo un marco teórico, no vamos a hablar de las teorías particulares que vamos a utilizar para nuestro problema de investigación o vamos a ponernos a desarrollar. No, aquí vamos a hablar de la investigación precedente, de los estudios que se han hecho anteriormente, de hasta qué punto ha llegado esa investigación, la investigación respecto a esa línea de investigación o esa problemática. Entonces vamos a presentar lo que encontramos, pues, analizando, describiendo, concluyendo acerca de los hallazgos obtenidos, las áreas de oportunidad que encontramos, los vacíos que podemos encontrar. Entonces, este estado de la cuestión tiene introducción, presentación de las investigaciones encontradas, análisis de ese corpus o de ese cuerpo de investigaciones y conclusiones. Entonces, estamos hablando de una estructura que va en este sentido, ¿no? Todas las partes son importantes, las conclusiones son muy importantes, pero esta parte de presentación de las investigaciones encontradas implica el cuerpo del estado de la cuestión. Ahí es donde van a ir presentando pues, las investigaciones que encontraron, comentándolas, refiriéndose a los autores, a las problemáticas que abordan o cómo lo abordan, pero recuerden, hay que agrupar estas lecturas en categorías, porque no se trata de hacer un listado simplemente de cosas o hacer una suerte de ficha bibliográfica y después otra y después otra y después otra, no. Hay que encontrar similitudes entre los textos, agruparlos con los criterios que nosotros pensemos que sean los más adecuados y estructurar el documento en ese sentido. Entonces, en la introducción, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es situar al lector en que estamos ante un estado de la cuestión, relatar cómo se hizo de manera muy general, la metodología que pudimos haber utilizado, desde la búsqueda hasta la sistematización de la información, obviamente también cómo analizamos, cómo organizamos el texto, cómo está estructurado el texto. Luego ya en la redacción propiamente del informe, en donde vamos a presentar ya las lecturas en el cuerpo del estado de la cuestión, la parte que sería la columna vertebral de ese estado de la cuestión, pues piensen que podemos utilizar esta forma muy útil para la redacción, no solo académica, también para otras formas de redacción, pero en la académica resulta particularmente útil esta forma de embudo, donde podemos partir de lo general a lo particular, para tratar de tener una coherencia y una estructura en el texto. Estos textos que tenemos, que encontramos, que identificamos y metimos a la base de datos, ya sean 10, 15, 20, 12, 13, pues los vamos a agrupar, ¿no? Vamos a encontrar categorías o temas que queremos abordar en nuestro estado de la cuestión y la manera de agruparlos pues, es ver en qué son semejantes. Si en cuanto a los objetivos de investigación, si en cuanto a las teorías que utilizan, si en cuanto a las muestras o poblaciones o metodologías semejantes. Entonces, yo tengo que tener una panorámica general de mis lecturas que voy a reportar, de esa base de datos que hice o del corpus que tengo, mirarlo de una manera general para ver qué semejanzas encuentro entre los textos, cómo los puedo agrupar, qué textos son afines, qué textos ejemplifican determinadas cosas y hacerlo así. Ya en el cuerpo del texto, pues empiezo yo a, con base en estos temas que yo elegí o categorías, pues ir hablando de los textos encontrados en función, pues, de la temática en la cual están contenidos, ¿no? Si yo quiero hablar sobre la investigación que se ha hecho de determinado tema desde las metodologías utilizadas, pues entonces recupero aquellos textos que van a ejemplificar eso
o empiezo a comentar los textos encontrados, pero desde una lógica de describir su metodología. Destacar pues cosas que son muy importantes en las investigaciones, objetivos, las perspectivas, las metodologías, las conclusiones a las que llegan. Entonces, no es solamente decir, existe este texto, es de determinado autor y habla sobre tales y tales cosas, sino ir tratando de presentar esos textos agrupándolos bajo los criterios que hayamos elegido, teniendo una redacción que vaya hilvanando los diferentes trabajos presentados, que vaya destacando cosas relevantes que nosotros consideremos que debemos de compartir con el lector. Y luego ya cuando tenemos esta estructura donde presentamos las lecturas que encontramos, pues haremos un análisis, ¿no? Y ese análisis sobre todo tiene una lógica muy cuantitativa de identificar tendencias o patrones. La mayoría de los textos obedecen a qué. La mayoría de los textos tienen determinadas metodologías. Hay un patrón en la investigación que nos indica que se eligen determinadas nociones, modelos o teorías, que se recurre a ciertas muestras o poblaciones. Y entonces aquí voy identificando esos patrones, voy consignando los hallazgos, lo que me parece importante, significativo, lo que incluso desde el momento de elaborar la base de datos se me fue revelando o fui encontrando. Pueden ser diferencias, pueden ser tendencias, pueden ser faltantes, pueden ser vacíos. La conclusión, sobre todo, lo que tratará es de destacar, pues bueno, ante este estado de cosas respecto a la investigación de cierto tema o línea de investigación, pues lo que pudiera estar faltando, lo que está ausente o un área de oportunidad pudiera ser tal y tal y tal. Porque es en esas áreas de oportunidad en donde las nuevas investigaciones, nuestra propia tesis puede tener cabida y puede realmente pues aportar, realizar un aporte a la investigación de esos temas, ¿no? Lo que se debe incluir en el estado del arte o en el estado de la cuestión, pues qué se tiene, con qué investigación contamos hasta el momento, qué autores son continuamente mencionados y qué autores trabajan este tipo de problemáticas o las problemáticas que dan lugar al estado de la cuestión, desde qué perspectivas surgen, si es una perspectiva más interdisciplinar, una de comunicación o es desde la visión de la teoría social clásica o el problema que estamos analizando viene de la sociología, el análisis de la cultura, las perspectivas, ¿no? ¿Qué hace falta? Las áreas de oportunidad, aquellas cosas que no se han hecho. Por ejemplo, si nuestro problema de investigación se ha trabajado a nivel nacional, pero nunca se ha trabajado en Querétaro o se ha trabajado muy poco, pues ahí hay un área de oportunidad. ¿Dónde se puede situar mi investigación? ¿Qué es lo que eventualmente yo estoy viendo que mi investigación pudiera aportar? Aquí les dejo la fuente de donde extraje alguna de esta información. Y bueno, espero que pues algunas de las dudas que hayan tenido con este video se hayan podido subsanar. De todos modos, estaremos en asesorías y en sesiones de resolución de dudas o preguntas. Y los dejo con este video. Gracias.